Bueno, muy buenas tardes en este lunes festivo, último lunes festivo de junio. Ese es el informe de cómo vamos en el coronavirus el 28 de junio del 2020. Eh, Ahí tenemos interesantes noticias para hoy y observemos. Entonces ya tenemos en la actualidad 10 millones de casos, de los cuales hay un 54,2 números recuperados y número de muertes hay 506.091, el cual corresponde ya a un 4,9%. Esta cifra va cada vez, el porcentaje, la cifra va cada vez disminuyendo y el número de recuperados va aumentando. El número de casos críticos, entonces estamos que ya en 57.449 de los 4.216.000 que están casos activos. En los casos críticos ya hay un 1%, esto más o menos va disminuyendo progresivamente cada 2 semanas. El número de casos cerrados son 6 millones, de los cuales ya 92% está recuperado y un 8% está en casos fallecidos. ¿Qué quiere decir eso? Que esto a nivel mundial, pues las cifras van más o menos bien, pero aquí en América no vamos tan bien. Ya vamos a observar. Entonces observamos que a nivel de Europa se siguen manteniendo más o menos estables lo que es España, Italia, Alemania y Francia. Irán también se mantiene estable, pues un poco más arriba, y Reino Unido sigue descendiendo. Esto para una totalidad, ya lo vamos a observar, pero antes de esto quisiera mostrarles cómo ha sido la curva de Estados Unidos. Observen la curva de Estados Unidos, este gran pico que se da en esta semana, quizás dado por todo lo que está viendo al sur de los Estados Unidos, para un total de 246.876 casos en Estados Unidos en esta última semana. Reino Unido 7.545, España 2.531, Italia 1.900, Irán ya está en 17.000, Alemania 4.108 y Francia 3.484. Y observemos cómo está Latinoamérica. Este gran pico es de Chile, hay un descenso. Vamos a esperar esta semana que nos dicen los nuevos datos, porque pues un pico así, con un descenso así, no es tan normal que se vea en estas cifras de la pandemia. Básicamente casi es como todo el tema de reporte de los casos. Le sigue México, que es la parte azulita, Perú bajando, sigue descendiendo, Colombia, que está en franco aumento, y Argentina también está creciendo. Lo que son República Dominicana, Panamá y Ecuador se mantienen estables. Y si nosotros incluimos a Brasil, observemos cómo va aumentando, sigue aumentando. Y si nosotros comparamos Brasil y Estados Unidos, observemos cómo casi están en el mismo punto, para un total de Brasil de esta semana de 242.061, Perú 24.000, Chile 31.000, México 37.000, Colombia 22.000, Argentina 12.000 y le sigue Panamá con 5.000, Ecuador con 4.125 y República Dominicana con 4.696. Entonces el número de muertes. El número de muertes es algo similar. Tenemos que miremos lo que es Irán. Irán está un poquitico elevándose. Eh, Reino Unido se mantiene estable y los demás países europeos también se mantienen estable, pero al descenso. ¿Esto qué significa? Que si nosotros incluimos Estados Unidos, observemos cómo ya hay un repunte y hay un crecimiento en el número de muertes, que esto es lo que nos gusta, porque puede que se disparen los casos, pero en el número de muertes que haya un aumento, pues eso no quiere decir, eso quiere decir que se le está saliendo de control la pandemia o la infección que tenemos y sobre todo su transmisibilidad. Los demás países pues relativamente están estables. Estados Unidos tuvo un 5.927 en la última semana. Reino Unido va en 953, Italia 147, Francia 161, Alemania 72, Irán 838. Y si nosotros observamos Latinoamérica, miren a México, como sigue subiendo. Perú ya se empezó a estabilizar, viene también Chile, pero miren aquí Colombia también subiendo. Y Argentina, República Dominicana y Panamá se encuentran muy estables. Si nosotros incluimos a Brasil, miren la curva de Brasil. Y esto para dar en total Brasil con 7.000, México con 5.000, Perú con 1.200, Chile 975, Ecuador 250,
Colombia 830, Argentina 188, República Dominicana 75 y Panamá 90. Bueno, entonces este es uno de los cuadros más importantes que es cuánto es el número de muertes sobre la población del país y eso lo multiplicamos por 100.000 habitantes, el cual Europa se mantiene estable, Reino Unido que es el mayor tiene 65, España 60, Italia 57, Francia 45, Estados Unidos sigue creciendo con 39, ya estamos ya va a alcanzar a los indicadores europeos y si sigue así, muy posiblemente lo va a sobrepasar. Irán va en 12.98, Alemania en 10.87 y Colombia aumentamos de 4 a 6.77, o sea, es decir, 6 personas muertas por COVID por cada 100.000 habitantes, Rusia 6.34 y la India 1.21. Y en Latinoamérica, entonces tenemos que Chile está encabezando con 29.18, Perú con 28, Brasil con 27, sigue creciendo Brasil, o sea, Brasil va a superarlos a todos. Ecuador 25, Canadá 22, México 21, Panamá 14, República Dominicana 7, Colombia 6.77, Argentina 2.78. Pues en comparación de estos países con alta mortalidad, nosotros pues vamos bien, pero a pesar que estamos en pleno ascenso. Bueno, muy bien. Entonces, para el 28 de julio, nosotros tenemos en Colombia en total 91.769 casos, número de muertes 3.106, tasa de letalidad 3.4, que eso se da por dividir el número de muertes sobre el número de casos y el número de positividad 16.1%. Entonces tenemos que Colombia en la última semana tuvimos 22.958 casos y de muertes tuvimos 813 en la última semana. Observen las curvas, mire la curva de muertes, mire cómo está subiendo, un poco más progresivo, y el número de casos también está casi teniendo la misma pendiente. Si nosotros observamos, miren, estos son ya la cantidad de numeritos, esta línea azul es el número de casos que hemos presentado y esta línea continua es como la tendencia, fíjense cómo ya empezamos a alejarnos de esta tendencia y vamos subiendo progresivamente. Entonces, esto es un análisis simplemente y es un llamado desde todo el corazón para que sigamos con todas las normas de bioseguridad, por favor. Lo que es el lavado de manos, lo que es el uso del tapabocas, el distanciamiento social, los cuidados al salir de casa y al entrar a la casa, por favor. Esto es muy importante. Y si nosotros miramos el número de muertes, fíjense que aquí íbamos un poco más estables y después ya empezamos a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces, esto lo podemos cambiar. Bueno, muy bien. Ahora observemos el porcentaje de estado de pacientes con COVID Colombia, que eso es algo muy importante de cómo vamos. Entonces, definitivamente seguimos casi con el 90% de pacientes ya están recuperados o están en casa, pues están recuperándose todavía con la infección, pero están en casa. Tenemos un aumento en el número de fallecidos a 3.4 y tenemos una hospitalización de 4.7 y en unidad de cuidados intensivos un porcentaje de 0.6. ¿Sí? Esto básicamente también se ha mantenido estable, aunque se ha disminuido el porcentaje de los pacientes que están en UCI y los porcentajes de los pacientes que están hospitalizados. ¿Sí? Y se ha aumentado mucho más los que están recuperados o los que están en casa. Entonces, la comparación de los estados de los pacientes en Colombia. Entonces resulta que pues, logramos tener las siguientes fechas. Estamos haciendo este seguimiento desde el 24 de mayo, cada semana, al 31 de mayo, al 7 de junio, 14 de junio, 21 de junio y 27 de junio. Y el número de casos según el estado, ya sea de casa, fallecido, hospital, hospital UCI, recuperado, total general. Y este es el número total. Entonces observen cómo vamos creciendo. Y la gran pregunta es a qué porcentaje o a qué velocidad vamos creciendo. Eso fue lo que yo traté de hacer en esta gráfica. Y básicamente estamos siguiendo, hay un número muy repetitivo y es más o menos entre el 30 y 35% está creciendo. Entonces observemos los de casa, están creciendo un 33%, fallecidos ya aumentaron casi a un 40% en comparación del número de la semana anterior.
¿sí? Y los hospitalizados sí casi se mantuvieron, casi crecieron muy poquito, solamente un 3,6%. Los hospitalizados en UCI también crecieron muy poquito, casi un 1% en comparación de la semana pasada. Los recuperados sí aún siguen aumentando a un 40% y en total general crecieron un 34%. O sea que ese 34% es el valor, porque fíjense cómo se está manteniendo constante. Entonces, si nosotros podemos estar diciendo cuánto vamos nosotros a crecer o hasta cuándo vamos a llegar, todo depende de nosotros hasta cuando lleguemos al pico, pero si seguimos manteniéndonos esta tendencia, estaremos entre el 30 y 35% creciendo semanalmente. Bueno, y este es el porcentaje de casos por rango de edad, ¿sí? Entonces, ¿dónde es el mayor rango de edad que se presenta los números de casos? Estamos hablando de 20 a casi 40 años, el porcentaje, 22 y 23%, hace un 45%, después le sigue el 40 a 49 años, después 50 a 59 años y después va descendiendo. Si nosotros ahora miramos la hospitalización, fíjese cómo se va corriendo hacia la derecha, es decir, hacia al aumentar la edad. Entonces ya no teníamos que los principales estábamos en el 2029, como voy a retroceder la diapositiva, acá, fíjense cómo está, sino que ya vamos aumentando aquí a un 20% de 50 a 59 años, entre 40 y 49 y 60 a 69 años están muy parecidos, y 30 a 39 y 20 y 29 con 70 a 79 años. Entonces, fíjense cómo se va empezando a desplazar. Y si nosotros miramos en UCI, vamos a seguir observando el mismo patrón. Se va desplazando y ya tenemos el mayor porcentaje, es el rango de entre 60 y 69 años, le sigue 50 a 59 años, hay un empate entre 40 a 49 y 70 a 79 años, ¿sí? Y ya 30 a 39, y fíjense que mayor de 80 años hay un 6%. Entonces, fíjense que de todas maneras hay pacientes jóvenes que están hospitalizados en la UCI, ¿sí? Pero que su grosso está en 60 y 69 años, y esto lo que nos quiere decir es el tema del riesgo que hay entre mayor se tenga la edad, hay mayor riesgo de severidad en el tema. Y si nosotros miramos el tema de los fallecidos, pues ya tenemos que estamos entre 70, entre mayor de 60 a mayor de 80, la mayoría de porcentajes. Y esto es muy congruente con la Academia Nacional de Medicina, que daba el consejo de que por favor los mayores de 70 años, lo que pasa es que tienen, digámoslo así, no es que todo el mundo tenga, el tema es que va a fallecer, pero sí tenemos que tener cuidado con esa población, y por eso es que seguimos con ellos, cuidándolos mucho como sociedad. Y sobre todo, lo interesante es que la gran pregunta es que ellos cómo se han contagiado. Muy posiblemente se han contagiado de familiares que están en edad productiva, entonces tenemos que ser muy juiciosos las personas que estamos trabajando, tenemos que seguir haciendo todos los consejos los consejos de bioseguridad, del uso del tapabocas, del lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, y ser muy consciente de eso cuando salgamos de casa y cuando entremos a casa, por favor, eso es una de las cosas más importantes. Y bueno, dentro del porcentaje de regiones, entre regiones, tenemos lo siguiente. Entonces, en la casa hay sectores en donde hay las regiones más prevalentes, que estamos hablando que es Cundinamarca, Bogotá, Atlántico, Barranquilla, Valle del Cauca, Bolívar, Cartagena, Antioquia, Nariño y Chocó. Entonces, básicamente los primeros lugares, tanto en casa, están dándose en Cundinamarca, eh, Atlántico, Barranquilla, junto a los pacientes con fallecidos y hospitalizados, también está muy alto, ¿sí? Eh, También tenemos los hospitalizados en UCI, por ejemplo. Valle del Cauca está puntuando muy fuerte, junto con todo el Valle del Cauca, con Cali, y básicamente se está congregando en esas grandes ciudades, en esas grandes regiones, lo que es Bogotá, Cundinamarca, lo que es Bolívar, Cartagena, Atlántico, Barranquilla, Magdalena, Santa Marta. Hay lugares como lo que estamos hablando de Nariño, Antioquia, pero en menor prevalencia. Y, y bueno, ya para terminar, tenemos que
¿Qué pasa con las UCIs en Bogotá? En este momento hay 71%, 71,4% de los cuales hay ocupadas 670, pero esto, ¿qué significa? Que 546 ya están confirmados y 524 están probables. Entonces, pues no sabemos si son COVID positivo o COVID negativo. En total, la disponibilidad de camas para COVID son 939. Bueno, entonces yo solamente les quiero dejar unos puntos de reflexión sobre esto. Eh, Definitivamente, eso que estamos viviendo genera una gran incertidumbre. Hay muchos consejos, hay muchas predicciones. Yo sí, pues pienso que a veces planeo o vislumbrar un escenario más complicado nos hace que nos preparáramos mejor en el pasado pues, inmediato para que nosotros preparáramos para este momento que pues, relativamente estamos bastante bien en comparación de la región. Entonces, hay una gran cantidad de incertidumbre, lo mismo que los tratamientos. Miren, hay una gran cantidad de información que está generándose en redes de más de desinformación que otra cosa. Entonces empiezan a opinar que definitivamente que es que está siendo maltratado, que no se tiene que tratar de determinada manera, sino como un aumento de la coagulación, o como que no sé, que se debe utilizar unos medicamentos, otros medicamentos. Miren, lo que hemos podido observar es que cada paciente responde de una manera absolutamente disímil, diferente, distinta. Y hay pacientes de pacientes, hay pacientes que, claro, que ahí tienen comorbilidades o que están muy inflamados y eso hace que generen pues la respuesta al COVID y eso hace que pues precisamente se ocupe no solamente de una cama de hospitalización, sino una cama en UCI o un ventilador. De todas maneras, esto estamos en un tema de una incertidumbre y que lo que más nos va a generar es la certidumbre. ¿Y cuál es la certidumbre en la actualidad? Pues los usos de bioseguridad, o sea, que logremos generar esa conciencia para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Entonces, volvemos a lo mismo, lo repito, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social y los cuidados de salida y entrada a la casa. Y quiero dejarles esta teoría de los determinantes de la salud, aunque no es ni teoría, pero es básicamente es un abordaje muy desde el año 74 por el doctor Lalonde, que fue ministro de Salud de Canadá, en donde qué es lo que hace que te determine la salud. La genética, entonces eso es para el análisis de por qué algunos se enfermaron grave y otros no. El medio ambiente, no es lo mismo estar hablando de ciudades como Estocolmo versus Quibdó, Leticia, Bogotá, Nueva York, todos tienen un medio ambiente diferente, un medio social diferente. Y todos también tienen un sistema de salud diferente. ¿Sí? Y no es lo mismo el sistema de salud que tenemos acá en Bogotá al que pueda tener en La Vega o el que pueda tener en Brasilia. Entonces todos son disímiles y eso también implica el acceso a los sistemas de salud, la formación del talento humano. Y definitivamente los estilos de vida, cuando tú no te cuidas o cuando estás, como decimos así, muy inflamado, con una dieta superoxidante, dieta rica en carbohidratos, proteínas y que no sea balanceada, cuando no haces ejercicio, cuando tienes mucha ansiedad, etcétera, pues esto va a generar que haya mayor riesgo de tener mayor vulnerabilidad pues para cuando nos pueda estar o estemos en contacto con el virus. Y esto nos ha generado una crisis, definitivamente, una crisis del sistema financiero. Eso nos tiene que ponernos a pensar cómo es lo que estamos llevando. Ahorita, pues, estamos absolutamente dependientes, no solamente del dinero, pero obviamente el trabajo y está en una crisis absurda. Y esto provoca también una crisis del sistema de salud, porque, pues, ¿cómo también se va a financiar el sistema de salud? Con el sistema financiero, el caos, el sistema político de libertades individuales, el sistema familiar también está en crisis, la salud mental y etcétera. Ustedes ya saben cómo más que yo todo lo que hemos vivido en esta cuarentena. Y definitivamente tenemos que tener un cambio de prioridades, tanto en nuestra vida, nuestro patrón de creencias, todo lo que nosotros vemos, inclusive nuestras necesidades. Al estar en casa, pues se nos han disminuido muchos costos y nos hemos ahorrado alguna platica de la cual pues a veces no, pues se ha disminuido el ingreso, pero pues también hemos empezado a mirar ese cambio de prioridades.
Y definitivamente, ¿qué significa esto? Yo que les quiero decir es que tenemos que repensarnos y empezar a seguir trabajando en cómo, no solamente, a mí no me gusta la palabra reinventar, sino más bien cómo nos adaptamos a esta circunstancia y cómo sacamos lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de nuestra familia y lo mejor de la humanidad. Y por ende tenemos que saltar al vacío de nuestras propias creencias que no se pueden generar un cambio y definitivamente tenemos que cambiar la competencia por la cooperación, entre todos nos tenemos que ayudar, pero ojo, tenemos que seguir pensando en el autocuidado. El autocuidado es muy importante porque de esa manera, si quiero cuidar a los demás, depende de mí. Si quiero que el pico no sea tan alto, depende de mí. Entonces, yo les sugiero mucho, mis chinitos, que sigamos pensando en esto y les quiero dejar esta diapositiva de dos manos uniendo al mundo porque debemos crear un mundo mejor y tenemos que aprovechar estas contingencias en donde tenemos o estamos viviendo situaciones que aún no comprendemos por qué las estamos viviendo o qué debemos evitar para seguirlas viviendo o qué debemos aprender. Pero esto lo tenemos que hacer juntos, pero con una responsabilidad individual de cuidado y de autocuidado. Entonces recordemos, ¿no? Las gotas de agua agujerean la piedra, las sierras de cuerda cortan la madera. Así yo me sienta una gota de agua como en verdad lo soy, puedo tener una gran influencia sobre esta realidad que podemos cambiar. Entonces les mando un gran abrazo, nos vemos la próxima semana y bueno, vamos a cuidarnos, vamos, los que tengan que salir a trabajar, tienen que ir a trabajar, pero por favor, con sus medidas de bioseguridad, los que tienen que quedar en casa muy juiciositos, y bueno, y vamos a aprender a tolerar esta nueva vida que tenemos, que va a ser, pues, yo creo que por ahí dentro de unos meses más, y tenemos que empezar a generar mucho optimismo, mucha alegría y mucha fuerza y mucha fortaleza. Bueno, entonces hasta luego, mis chinitos.